¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer. Muchas veces hemos platicado del crimen organizado, del narcotráfico, y la pregunta que ha surgido y que está ahí en la mesa de discusión es, ¿quién controla el narcotráfico? ¿Quién controla el mercado de las drogas del otro lado de la frontera? En México históricamente se ha dicho los cárteles, por supuesto, gobiernos corruptos, estados criminales, pero ¿qué pasa cuando la droga se interna en el territorio del tío Sam? Ha habido diversos trabajos periodísticos que buscan, por supuesto, entender este fenómeno, desde aquellos que señalan a los clubes de motociclistas, hasta también una investigación que acaba de surgir y que por eso molestamos a mi querido y admirado Kurt Hadbart para platicar de ella, en donde se habla de policías, se habla de militares estadounidenses, quienes, quienes estarían controlando el tema de las drogas y el tema de la seguridad. Esto se revela en un libro de Fort Bragg, Cartel, el cartel de Fort Bragg, y vamos a platicar de ello con el querido Cor Hadbar. Cor, ¿cómo estás? Muy bien, querido Jesús. Muy buena tarde. Muy buena tarde a todos. Oye, interesantísimo y profundo lo que da a conocer aquí. Un cártel, digámoslo de esta manera, ¿no? Violento, preparado militarmente, compuesto por militares estadounidenses, quienes tendrían controlado el tema de las drogas de aquel lado de la frontera. Así es, Jesús. Y quisiera pues retomar desde lo que dijiste ahorita en la introducción, ¿no? Que hay este discurso acerca del asunto de la droga y cómo viaja. Y cuando pasa la frontera, entra a Estados Unidos, como que entra en una zona oscura, como blackout, como no hay noticia acerca de eso, ¿no? Y eso es algo que con muy justa razón frustra al público mexicano, porque es como si solo se enfocara en el lado mexicano del asunto que es muy, muy transnacional, multinacional y demás, ¿no? Como si la droga llegara mágicamente a todos los 50 estados de Estados Unidos, solo se aplica el lado mexicano, ¿no? Y ha habido varias tentativas de explicar el fenómeno, ¿no? Como esta idea de que en Estados Unidos solo hay narcomenudeo, no narcomayoreo, estas pandillas de motociclistas y demás, ¿no? Pero yo creo que, aunque esa es parte de la historia, no es toda la historia, ¿no? Y lo que revela Seth Harp en este reportaje en la revista Rolling Stone, que es una revista muy interesante en Estados Unidos, es una revista que históricamente se ha enfocado en la escena de música en Estados Unidos, pero también es de las pocas revistas en Estados Unidos que durante décadas ha publicado este tipo de reportajes explosivos y bien investigados que otros medios no van a publicar, ¿no? Los medios conocidos, que no van a tocar una historia como esta, ¿no? Entonces, lo que se publicó en Rolling Stone es un fragmento del libro que tú mencionas, El Cártel de Fort Bragg, ¿no? Y creo que es importante entrar un poco en los detalles de este reportaje para entender cómo es que desafía tan fuertemente esta narrativa, muy obviamente falsa, de que no hay cárteles en Estados Unidos, que solo hay cárteles en México, que solo hay cárteles en Colombia, pero no hay cárteles en Estados Unidos, ¿no? Entonces, este reportaje de Seth Harp, que es abogado, que además es ex militar, pues hizo un año de servicio en Irak, es decir, conoce el tema y conoce el ejército, ¿no? No es alguien que lo esté viendo desde fuera, es alguien que conoce muy bien el tema. El reportaje cuenta la historia de un hombre que se llama Freddie Wayne Huff. Este Freddie Wayne Huff es un ex agente de la DEA que trabajó en la DEA, ¿no? Entonces, pues se familiarizó con el tema de la droga. Y hay un pasaje interesante en el reportaje de alguien más en la DEA cuando estaba en su lecho de muerte y este agente que estaba falleciendo dijo, pues todo ese trabajo que estás haciendo, que tú crees en él, está muy bien, es un trabajo en vano porque ellos no quieren que pare esto. ¿Quiénes son estos ellos? Se trata de, pues ese es el asunto, ¿no? En este artículo. Huff hace su trabajo con la DEA, luego regresa a Lexington, en North Carolina, y empieza a ser policía. Era un policía muy avispado para parar y detener coches que tenía
grandes cantidades de dinero y demás, ¿no? En una ocasión, Huff detuvo un coche de alguien que era un gran donador al candidato de gobernador, ¿no? Y este hombre dijo, si tú me das pues, ticket, ¿no? Multa, pues yo voy a quitarte tu trabajo. Huff hizo la multa de todos modos. Y pues este hombre que era poderoso, un donador, ¿no? Ahí pues todas las campañas dependen, no hay financiamiento público, pues todo es financiamiento privado. Este hombre pues consiguió eso, que él perdiera su trabajo. Y esto es cuando Huff, como si fuera Jesús, una serie como Breaking Bad. Huff pierde su trabajo como policía y se dedica a aplicar todo lo que aprendió en la DEA, y también en la policía, todas estas herramientas para convertirse en el, ¿cómo se puede decir? Repartidor de las setas en Carolina del Norte, ¿no? En Carolina del Norte. Am, Primero, después de salir de la policía, tenía un trabajo, pues, mandando electrodomésticos a la frontera con México para que pudieran ser reparados y revendidos, ¿no? Y ahí, pues, se pone en contacto con alguien que tenía un negocio de esto, pero que era una fachada para las setas. Y se pone en contacto, esta persona viaja a Carolina, del Norte y básicamente se establecen eso, ¿no? Palabras más, palabras menos, que Huff fuera a ser su sucursal ahí en Carolina del Norte y crece y crece y crece el negocio y empieza a involucrar a policías, a soldados, a Marines de Camp Lejeune y personas de campamento militar que está ahí cerca que se llama Fort Bragg. Fort Bragg, por eso The Fort Bragg Cartel, que es el nombre del libro. ¿Cuál es la ironía histórica de eso, Jesús? Que las mismas setas fueran entrenadas en Fort Bragg en su momento, ¿no? Cuando eran el grupo aeromóvil de fuerzas especiales. Ellos fueran entrenados y capacitados en Fort Bragg, en Fort Benning, también por gente de Israel, antes de regresar a México y en su momento, pues, salir de las Fuerzas Armadas y formar el cártel, ¿no? Entonces, vaya ironía histórica que ahora este Huff formó su cártel con gente de este mismo Fort Bragg, hasta tal grado que ellos estaban moviendo entre 50 y 100 kilos de cocaína por semana ahí. Y pues es una historia, pues hay que leer el reportaje, ¿no? Está en Rolling Stone, espero que se traduzca, seguramente el libro ya está por salir. Um, pero involucra a toda esta gente como gente de seguridad, como su, pues, gente operativa. Habla de un cierto Timothy Dumas, ¿no? Que era uno de sus, socios en esto, otro, militar, ¿no? Que luego, pues, lo encontraron muerto. Es decir, es algo que no lo creerías de no, de no haberlo, leído, ¿no? Pero no es algo tan fuera del común, digo yo, solamente que los medios se dedican a no reportar esas cosas, porque la narrativa imperante es que solo hay cárteles del lado mexicano y no hay cárteles como ese de Fort Bragg. Además, habla de un grupo dentro de este Fort Bragg de veteranos de Afganistán que se habían viciado en Afganistán, ¿no? Donde es notorio que obviamente pues el cultivo de amapola creció mucho en Afganistán durante la ocupación estadounidense, que luego de su tiempo en Afganistán, corrompidos, pues se dedicaban a esto de al negocio de la droga, ¿no? Usando los recursos de la base. Y nada más termino con esto. El artículo también habla de lo que se llama este río de hierro, de este armamento que pasa del ejército a los grupos de crimen organizado en Estados Unidos a través de gente como esta gente de Fort Bragg, que estaba robando armamento, luego falsificando los registros, ¿no? Para que no, pues, no se extrañara ahí en el inventario. Y luego usando ese armamento y vendiendo este armamento al mercado negro y a los grupos de crimen organizado dentro de Estados Unidos.
Y el artículo menciona que gente de varios estados llegaba a hacer negocios con Huff, ¿no? Como que ellos querían hacer sus revendedores. Es decir, desde Huff, que era de los Zetas, luego tenía su propia red de personas en otros que compraban la mayoría de él para luego repartir en sus estados y etcétera, ¿no? Pero este río de hierro de este Ford, y seguramente no es el único, según el reportaje, llega a los grupos de crimen organizado en Estados Unidos y obviamente llegan a México después. Armamento directamente de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos, robada, vendida en el mercado negro y luego pasa de frontera porque es una frontera muy porosa cuando de armas se trata. Pues esto en pocas palabras es el reportaje, Jesús. Es una bomba que debería estar en primer plano de todos los periódicos en México porque trata del tema de las setas, pero curiosamente no está, Ujú. no está. Ha estado, pues, Canal 11, muy bien, hizo su nota, sin embargo, creo que en Universal y muy pocos más. Muy pocos más han tocado un tema que para mí es un tema muy obviamente, una nota que merece mucha atención. Pero bueno, así son esas cosas, ¿no? Sí, porque a final de cuentas hablamos de un fenómeno que en México se ha estudiado, se ha discutido mucho, en el caso concreto de los Zetas como algo emblemático, pero que tiene sus ramificaciones en grupos escindidos del mismo y tiene sus antecedentes también de generales que han sido señalados de proteger al crimen organizado o ser parte del crimen organizado, y ni hablar de las corporaciones policíacas. El caso más emblemático lo vemos en Genaro García Luna, detenido en Estados Unidos, bueno, condenado en Estados Unidos por narcotraficante. Sí. Pero aquí nos topamos con el espejo directamente de esta situación que ha sido fundamental, que ocurre para pudrir, en pocas palabras, todo lo que es un sistema de justicia y lo que es la vida de muchas personas, que la policía y que el ejército estén metidos y sean un verdadero poder detrás de todo lo que es el tráfico de las drogas, y se da en un país que presume a través de su narrativa de que su ejército y su policía pues son prácticamente impolutos. Sí, exactamente lo que dices. Y esta es la razón por la que la explicación de los motociclistas es insuficiente para explicar el fenómeno. Porque como el reportaje bien indica, es las Fuerzas Armadas y son las policías que tienen las herramientas y los recursos para poder mover este grado de mercancía, ¿no? Por ejemplo, este Huff tenía experiencia con estos perros que huelen droga sabía cómo empaquetar la droga, ¿no? Y cómo hacerlo con tal y poner algo para que los perros reaccionarían con asco, um, y que no olerían los cargos que él estaba llevando. Es decir, es gente desde dentro que tiene este tipo de conocimiento especializado, cómo empaquetarlo, dónde esconderlo en los coches, porque él como policía se ve dedicado a encontrar esas cosas en los coches, ¿ves? Entonces, es gente con este conocimiento especializado y con acceso al armamento, que es la gente que está mejor posicionado para hacer esas cosas. Pero esto implica que tenemos que quitar de nuestras cabezas esta idea por demás absurda de que no hay corrupción en la policía, en el ejército, en las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y en la DEA y las fuerzas de inteligencia, ¿no? Porque esto es lo que nos cuenta en los medios de Estados Unidos, que luego demasiadas veces son repetidos como loros en los medios mexicanos y luego es reforzado en las películas y demás. Pues en este caso de Fort Bragg, y no es el único, pues ellos funcionaban como parte de una continuidad, ¿no? Que abarcaba ambos lados de la frontera y tenía el conocimiento especializado para poderlo hacer. Que aparte es un lenguaje, pues un lenguaje muy particular, que yo corte, el de los militares, ¿no? O sea, porque Ujú. una forma como operan, y uno tan solo lo ve cómo operaron los Zetas, cómo marcaron los Zetas muchos derroteros, y ese vínculo con los Estados Unidos, con sus pares, digámoslo así, ¿no? Ese detalle que das de que ahí los entrenaron a ellos, es decir, se habla de relaciones, o sea, de una Ujú. relación entre ambas partes que te muestra también una explicación ya de la brutalidad con la cual se opera de parte del crimen organizado a raíz de lo que nos comentas de las armas. Sí, es brutal. Es decir, las setas
muy obviamente no serían lo que son y han sido sin la capacitación especial que recibieron en Fort Bragg, en Fort Benning y demás. Además, Fort Benning ha sido la sede de esta horrenda, notoria School of the Americas, que ha entrenado dictadores y personas dedicadas a lo que llaman contrainsurgencia, que es terrorismo de su forma, a lo largo y ancho de América Latina. A lo largo y ancho de América Latina, las peores personas de América Latina han recibido una capacitación de muy alto nivel en Fort Benning, Georgia, antes de ser mandadas de vuelta a sus países. Entonces, esto es algo que toca a todos los países de esta región, ¿no? Muy triste. Oye, ¿qué consecuencias crees tú que haya en Estados Unidos con un reportaje que, como bien señalas, es un bombazo porque incluso le pegaría o tendría que pegarle al eje de flotación de todo un discurso que le ha servido al gobierno de Trump para estar asfixiando al gobierno mexicano constantemente? Pues queda por verse. Lamentablemente, la prensa en Estados Unidos, hay muy pocos Seth Harp ahí y hay muy pocas revistas que tienen el valor, como Rolling Stone, de publicar ese tipo de reportajes. Lo vimos en el caso de Narco AMLO, Narco Morena hace un año. Demasiada gente en la prensa de Estados Unidos está demasiado dispuesta a creer lo que dice el ejército y lo que dice las agencias de inteligencia, ¿no? Como la DEA, ¿no? Y las filtraciones de la DEA, aunque no haya fundamento a eso, ¿no? Como todo eso de Tim Golden y ProPublica y demás. Entonces, no estoy muy optimista que este reportaje vaya a recibir la atención que merece. ¿No? Toca a otros reporteros a seguir haciendo el trabajo, ¿no? Y a seguir los rastros, porque no solamente Fort Bragg, y seguir haciendo su trabajo y seguir insistiendo a que estas noticias lleguen al conocimiento público. Y también los medios desde México tienen una responsabilidad de ampliar la historia, ¿no? Nadie está diciendo que no existen cárteles aquí y demás, y sabemos la historia aquí, pero nunca se reporta la otra parte. Nunca se reporta la otra parte. Y si no se reporta la otra parte, se está haciendo un trabajo de encubrimiento que se está haciendo en la estación, se está repitiendo aquí y es doblemente triste si los medios en México participan en el encubrimiento que se hace desde Estados Unidos. Hay que entender toda la historia, sí. No se va a poder, justo en este momento en que el gobierno de Sheinbaum está negociando un acuerdo de seguridad con el gobierno de Trump. Vamos a ver qué detalles contengan. No se va a poder llegar a una solución, a buenas políticas públicas, a buenas políticas de seguridad, si no se está viendo toda la historia, todo el panorama y dejar de lado el obvio racismo en decir que solo son los mexicanos, cuando no es cierto. No es cierto. Y no son solamente personas vendiendo esta droga de manera individual, en las esquinas de los Estados Unidos por poquitos. Es gente muy bien colocada que tiene un entrenamiento especializado, que sabe mover la mercancía y que, pues, ¿cuáles han sido la cantidad de escándalos de la DEA en los últimos años? Por Dios, escribí todo un artículo en Jacobin al respecto. ¿No? Gente involucrada en el tráfico de drogas viviendo la gran vida con yates, con prostitutas, yendo a los partidos más caros de fútbol y de tenis, ¿no? Team America lo llamaban. El caso de José Irizarry, ¿no? Porque siempre van a intentar decir, ah, bueno, fueron unos cuantos manzanas podridas en el barril. No, es un problema sistemático y por qué no se reporta. Y entiendo el miedo, pero hay que hacerlo. Si no, no están dando la historia completa. Esa frase que extrajiste del reportaje y que me parece que es brutal, ¿no? Ellos no quieren que termine. Y creo que ese es un punto fundamental, porque todo el mundo se pregunta eso, ¿por qué no se acaba el narco? ¿Por qué no se acaba la violencia del narco? Y pues ahí está una de las grandes respuestas, por eso no se acaba, porque están metidos los que supuestamente tendrían que acabar con él. Exactamente, exactamente. Y la persona solo creo que tuvo el valor de decirlo porque estaba pues en su lecho de muerte, ¿no? Estaba viendo lo que estaba haciendo este Huff y dijo, pues yo sé que le estás echando ganas, pero está en vano porque ellos, y en el reportaje está en cursiva,
ellos no quieren que pare. Pues hay que desenmascarar esto, ¿no? Yo entiendo, y- y entiendo todo lo que rodea el asunto, ¿no? Es decir, nadie es tonto ni ingenuo aquí, ¿no? Pero por eso yo creo que este reportaje, ¿no? De Seth Harp, que me parece muy valiente, pues arroja una luz necesaria, ¿no? Y que haya otros, ¿no? Que haya otros de esos. Totalmente. Mi querido Kurt Hadbar, como siempre, de verdad es un placer escucharte y aprender de ti. ¿En dónde te puede seguir la gente? Oye, andas en todos los espacios posibles. Nota. Pero gracias, Jesús. Ya estamos en Canal 11. Tenemos el programa Sin Muros que habla justamente de esto, de la relación México-Estados Unidos. Regresamos con la tercera temporada el 12 de agosto. También estoy en Maciosare los miércoles. También tenemos nuestro podcast Soberanía y eso está en YouTube, ahí um, en Spotify, en Apple Podcast y ya justo vamos a estar ampliando el podcast para ya pues tener entrevistas también interesantes. Entonces ahí vamos, eso. Mi querido Kurt, como siempre, muchas gracias. Gracias, un saludo.